Bueno, como les estaba diciendo, nosotros hoy vamos a arrancar la clase retomando lo que estábamos analizando la semana pasada, en las clases anteriores, respecto a la respuesta que tienen los circuitos en conexiones series y paralelo frente a un caso particular. Cuando nosotros fuimos viendo cada uno de los circuitos donde teníamos los tres componentes en sus distintas formas de conexión, series o paralelo, veíamos o analizábamos en general con suposiciones respecto a la predominancia de alguna de las reactancias, de algunas de las reactancias inductivas o capacitivas, y entonces en función de eso decíamos que las corrientes y las tensiones desfasaban un determinado ángulo, bueno, dependiendo justamente de estas predominancias, con distintos efectos, dependiendo si la conexión entre sí era en paralelo o en serie. Y en algún momento creo que mencionamos que había un caso particular, que era cuando nosotros en un circuito, si bien teníamos la presencia de bobinas y de capacitores, el circuito se comportaba como si fuese un circuito resistivo puro. En ese caso, la tensión se encontrará en fase con la corriente. Nosotros vamos a analizar ahora justamente ese caso especial, que es el que denominamos resonancia. Esa resonancia la vamos a rotular, la vamos a titular serie o paralelo, dependiendo de la forma en la que estén conectados estos elementos, ya que las características que va a presentar, los efectos que va a terminar generando, van a ser distintos. En el caso de la resonancia serie, nosotros hacemos el análisis, que eso se va a producir cuando las reactancias se igualen entre sí. Si nosotros igualamos esas reactancias, podríamos llegar a despejar, como está acá realizado, el valor de la frecuencia de resonancia. Es decir, que nosotros si tuviésemos la posibilidad en un circuito cualquiera, con cualquier valor de reactancias, si llegáramos a poder modificar la frecuencia, podríamos alcanzar este estado particular de resonancia. Nosotros ya sabemos que en nuestros circuitos no podemos modificar frecuencia. La frecuencia es un parámetro constante. Por lo tanto, la única manera que yo tengo de poner en resonancia mi circuito es alterando los valores de reactancia que tienen esos circuitos. En general, todos nuestros circuitos son de características inductivas. Pero si yo por algún motivo, que va a ser lo que vamos a ver después hoy en lo que es corrección de factor de potencia, si por algún motivo yo termino agregando cargas capacitivas, podría darse el caso en que esa reactancia capacitiva que yo estoy agregando al circuito se iguale con la reactancia inductiva que tiene ese circuito. Si eso llegara a pasar, el circuito se comportaría como un circuito resistivo puro y entraría en este caso particular de resonancia. Si eso se produjera, nosotros lo que estaríamos observando en este circuito, cuando la conexión serie, es una amplificación de la tensión. Es decir, que el valor de la tensión se aumentaría en un valor que está dado por ese factor de calidad que tienen indicado allí, que es la relación entre la caída de tensión en la bobina respecto a la tensión aplicada o la relación entre la caída de tensión en el capacitor y la tensión aplicada. Es decir, que se va a incrementar en Q veces la tensión sobre los elementos que están aplicados, que están en el circuito. El hecho que se incremente la tensión implica que la potencia que va a terminar disipando ese circuito también se va a incrementar. Porque no perdamos de vista que la única potencia que va a estar interviniendo en este caso es una potencia activa, porque el circuito está trabajando como un circuito de factor unidad, en donde es como si fuese un resistivo puro.
Por lo tanto, toda la potencia disipada termina siendo una potencia activa, es decir, que todo lo que termina disipando es temperatura. Entonces, en ese instante en donde nosotros generamos la resonancia, se va a producir un incremento de la potencia disipada, que ese incremento obviamente va a depender después de los valores propios de resistencia. Tengan en cuenta que en este caso, cuando se produce la resonancia, es decir, cuando se produce la igualdad de las dos reactancias, cuando están conectados todos los elementos en serie, en ese momento el valor de la impedancia es el mínimo que tiene el circuito, porque solamente estaría compuesta la impedancia por la parte resistiva del circuito. Entonces, en el caso de que nosotros, por algún motivo, pongamos a un circuito con estos tres elementos conectados en serie, este incremento de la tensión me va a provocar un efecto destructivo sobre el circuito. Entonces yo bajo ningún aspecto debo colocar o debo llevar a mi circuito a una condición de resonancia. Acá tiene un análisis para el caso de un circuito serie, cómo se comportarían los diagramas vectoriales en el caso donde el circuito se comporta con características capacitivas, como el que tienen indicado acá, donde hay un adelanto de la corriente con respecto a la tensión. En este de la derecha, cómo se comportaría el circuito con características inductivas, ya que hay un atraso de la tensión con la corriente, y cómo se comportaría vectorialmente con respecto a el caso de producirse la resonancia, ya que actuaría como si fuese un caso resistivo. En el caso del paralelo, ahora lo que nosotros vamos a tener, ya que los elementos se conectan en paralelo entre sí y el elemento común es la tensión, mientras que van a ir variando las corrientes en cada una de las ramas, lo que nosotros vamos a tener ahora es un análisis de las admitancias, y lo que se terminan igualando en este caso son las susceptancias. Si nosotros hiciéramos también, como en el caso anterior, un desarrollo para encontrar la frecuencia de resonancia de este circuito, la podemos obtener, y fíjense que es la misma que en el caso anterior, pero como ya dijimos, no podemos nosotros modificar frecuencias. Entonces la única manera que lo podemos poner en resonancia este circuito es bajo la premisa de modificar la susceptancia capacitiva. Si nosotros vamos conectando cargas capacitivas en nuestro circuito, bueno, podríamos llegar a este estado de resonancia. En este caso, lo que se produce ahora, en lugar del caso anterior, que se produce un incremento de tensiones, ahora lo que se produce es un incremento de corriente. Esa corriente va a aumentar en Q veces. Entonces, nuevamente, igual que en el caso anterior, lo que se termina produciendo es un aumento de la potencia activa que se termina disipando, en este caso en la resistencia. Ese aumento de temperatura también termina generando un efecto destructivo sobre nuestro circuito. Entonces, sea por un aumento de tensión, sea por un aumento de corriente, como en este caso, siempre cuando los circuitos se terminan poniendo en resonancia, los efectos que se terminan generando sobre ellos son efectos destructivos debido al incremento de la potencia que se produce en este momento. En este caso, al revés que en el anterior, cuando se produce la resonancia, tenemos el mayor valor de la impedancia, ya que los elementos entre sí se encontraban conectados en paralelo. Por lo tanto, si esos dos se han compensado, ahora el efecto o el valor de la impedancia en el momento ese es máximo. Y la forma en la cual podemos analizar los diagramas vectoriales, bueno, es similar a la anterior, nada más que en este caso vamos a tener ahora, cuando XC es mayor que XL, un comportamiento como si fuese inductivo, debido a que se encuentran los elementos conectados en paralelo, y en este caso, cuando XC es menor a XL, un comportamiento de tipo capacitivo. Entonces, en resumen, cuando nosotros se nos presenta el fenómeno particular de resonancia, tenemos un problema grave, porque nuestro circuito
va a generar una disipación de potencia mayor a la admisible. Por lo tanto, ese aumento de temperatura va a terminar dañándolo a nuestro circuito. Obviamente que cada uno de estos circuitos tiene sus protecciones, de manera de que si se produce un incremento de corriente o un incremento de tensión, esas protecciones deberían estar aislando a ese elemento. Si esas protecciones no llegan a actuar de la manera que tendrían que actuar, bueno, vamos a tener una generación muy importante de temperatura y como consecuencia problemas que pueden llegar a ser graves. No es frecuente, es al contrario, es muy extraño que un circuito se pueda poner en resonancia. En la práctica es muy difícil, pero si llegara a pasar, estamos expuestos a esta condición. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es un tema relacionado con todo lo que estuvimos viendo, que es factor de potencia. Profesor, una consulta, porque Dígame. yo por ahí me está jugando una mala pasada la memoria, pero con Daniel habíamos visto que la frecuencia para la resonancia también dependía de R, y usted no la expresó a R. No, porque cuando yo para determinar la frecuencia de resonancia del circuito, lo que yo hago es igualar las reactancias. La resistencia no se modifica en función de la frecuencia. Las que se modifican en función de la frecuencia son las reactancias inductivas y capacitivas. La resistencia no depende de la frecuencia. Entonces, no sé qué expresión o qué es lo que han estado viendo con respecto a esto. Está bien. No lo recuerdo, por eso se lo había planteado. Habíamos visto el caso de paralelo, si no mal recuerdo. Eh, pero bueno, está bien, lo tengo que repasar, porque no Fíjate, lo porque recuerdo. la resistencia no es dependiente de omega, de la pulsación angular. Sí, la Ok. resistencia inductiva y capacitiva. Profe, perdón, o sea que la fórmula que usted pone al final de frecuencia de resonancia, tanto en paralelo como en serie, teniendo la resistencia, es para ambas es igual, digamos, usamos esa fórmula. Quisiera conocer la frecuencia de resonancia, vos lo que vas a necesitar es conocer los valores de L y de C de tu circuito. Claro, o sea, el valor de R no tiene injerencia, por más que esté en serio, en paralelo, digamos, no aporta a la fórmula. No, porque la resistencia no tiene ningún parámetro que lo relacione con la frecuencia. Bien, La frecuencia lo que modifica son los parámetros de reactancias, inductivas y capacitivas. Eso es justamente el cambio que hay de la corriente continua a la corriente alterna. ¿Por qué en la corriente alterna aparecen las reactancias? Y bueno, porque es frecuencia. Si la frecuencia fuese cero, como es en corriente continua, vos no tendrías ni reactancias inductivas ni capacitivas. Tendrías circuitos abiertos o cerrados, dependiendo si hay una bobina o un capacitor. Si hay una bobina, es un circuito con, sin impedancia. Y si es un capacitor, con impedancia infinita, debido a la frecuencia. A la frecuencia cero. ¿Se entiende? sí, profe, sí. Por eso no sé en qué contexto han visto esto que me estás marcando de la resistencia. No sé en qué. Pero
Bueno, creo que era un ejercicio que teníamos que, no me acuerdo bien si era un ejercicio en serie o en paralelo, creo que si no me equivoco era un ejercicio en serie que teníamos que despejar o llegar a la fórmula de frecuencia y analizando el circuito, digamos, partiendo de valores genéricos, digamos, y llegar a la fórmula de frecuencia. Y en una de las fórmulas tenía el valor de R, digamos. Y si no recuerdo mal, creo que era en serie, y después en paralelos como que no lo teníamos en paralelo, pero había una explicación que la verdad que la tenemos que repasar, o por lo menos la tengo que repasar para tal vez entenderla mejor, digamos. Pero bueno, no, eso me llamó la atención también, igual que el compañero, el tema de que no esté R ni en serie ni en paralelo, digamos. No puede estar, porque la resistencia no depende de la frecuencia. No sé cómo la van a relacionar. No sé por qué. Bueno, ya pásenmelo a eso para que lo vea, a ver qué es lo que están viendo, porque no, la verdad que no, no sé qué decirles. No sé por qué están Profe, relacionando la frecuencia. yo quiero agregar algo. Dale. Creo que un caso particular de la resistencia de la resonancia paralelo, me parece que es algo así era. No me acuerdo bien, no sabría decirlo bien, pero creo que era ahí que afectaba la resistencia. No, a ver, lo que pasa es que, a ver, si vos, yo no sé, si estás agregando a lo mejor una resistencia y demás, obviamente que si vos tenés un caso donde tenés un paralelo y tenés una resistencia y después te ponen un problema que vos agregás otra resistencia a ese circuito en paralelo, ¿cómo va a ser el efecto? Bueno, obviamente que el efecto va a cambiar, porque las potencias disipadas ahí sí dependen sobre las resistencias. Pero a ver, una cosa es que hablemos del efecto de la potencia disipada de EMA y otra cosa es lo que estamos hablando de la frecuencia de resonancia, cómo la determinamos. Sobre la frecuencia nosotros para determinarla trabajamos sobre los parámetros reactivos, que es donde interviene y de cuáles depende. Sobre los parámetros resistivos no. Claro, entonces debe ser eso, capaz. Por eso no sé en qué se basaba ese ejercicio y qué es lo que han estado analizando o viendo. ¿Eh? Pero en un circuito, en la práctica, nosotros no podemos modificar frecuencias. Esto es desde el punto de vista de la teoría. Y eso, o la modificación de frecuencia, muchas veces la hacen en los circuitos en electrónica. Porque en electrónica a veces buscan justamente la amplificación de algo. Entonces ponen en resonancia un circuito. En tanto en eléctrica, en la parte eléctrica como en la parte mecánica, hablar de resonancias es hablar de un efecto destructivo. O sea que nosotros bajo ningún aspecto vamos a buscar generar o poner un circuito en resonancia. ¿Mm? Bueno, vamos a ver ahora un tema que sigue estando relacionado con todo esto, que tiene que ver con lo que es la corrección del factor de potencia, o lo que es factor de potencia. Es un tema que tiene una gran utilidad en la práctica permanentemente en cualquier suministro de energía, más a nivel industrial. El factor de potencia tiene una consideración especial, ya que digamos que abarca a dos aspectos de suma importancia. Lo que tiene que ver con aspectos económicos, ya que bajo ciertos valores las empresas distribuidoras aplican penalizaciones, y lo que tiene que ver también con aspectos técnicos, ya que malos o bajos factores de potencias implican problemas a la hora de transportar y distribuir la energía eléctrica. Entonces, para todos los que intervienen en el negocio eléctrico, el factor de potencia es un tema no menor, ¿no? Y siempre debe ser muy tenido en cuenta. Todas las cargas nuestras, como ya veníamos hablando, todas las cargas nuestras que tenemos son cargas de características inductivas. Por lo tanto, en todos nuestros circuitos nosotros
siempre vamos a tener corrientes que están circulando con un cierto retraso respecto a la tensión. Ese ángulo de retraso, obviamente que va a ir dependiendo de las características de las cargas que estén conectados en nuestros circuitos, y ese ángulo o ese valor de retraso, obviamente que va a ser un valor no constante, sino que va a ser un valor instantáneo, que dependiendo no solo de la característica de la carga, sino también del estado en que se encuentre funcionando esa carga en cada momento, es que vamos a tener un mayor o un menor valor de desfase de la tensión con respecto a la corriente. Por lo tanto, este factor de potencia o este ángulo de desfase que hay entre tensión y corriente va a ir variando de manera permanente, instante a instante. Porque si tomamos una carga particular, un motor, ese motor cuando consume energía, supónganse en el estado de menor carga, que es el estado de vacío, donde solamente toma potencia activa para compensar las pérdidas que tiene de funcionamiento. Después, la potencia reactiva que toma es la total para generar el campo magnético. Por lo tanto, en ese instante es cuando tiene el peor factor de potencia, donde hay mayor desfase de tensión y corriente. Pero una vez que el motor lo cargamos, que empieza a consumir energía, porque está entregando potencia en el eje, ¿qué va a pasar? La potencia activa empieza a incrementarse, mientras que la potencia reactiva se mantiene constante, porque ya tomó la que necesitaba para generar su campo magnético. Entonces el factor de potencia comienza a mejorar hasta llegar a un cierto valor. Nosotros entonces todos estos análisis los vamos a ir haciendo en esta relación de potencias, entre la potencia aparente, que es la que terminan proveyendo los sistemas a cada uno de los consumos, y después las potencias que se terminan tomando esos consumos, que será parte de potencia activa para generar trabajo y parte de potencia reactiva para producir los campos eléctricos o magnéticos, en general magnéticos en todas las cargas que nosotros vamos a ir. Por lo tanto, ese factor de potencia es un indicador de la forma en la cual nosotros consumimos. Nos da una idea de la eficiencia en la cual nosotros terminamos, con la cual nosotros terminamos transformando la potencia aparente en potencia activa. Nosotros lo que más tratamos de buscar es que prácticamente todo lo que nosotros generamos lo terminamos transformando en una potencia útil. Pero bueno, ya sabemos que algo tenemos que tomar para generar los campos magnéticos para que las máquinas funcionen. Esa relación que nosotros ya conocemos, ese ángulo phi, que se da entre la corriente y la tensión, es este mismo ángulo phi que aparece entre la potencia activa y la potencia aparente. Nosotros lo podemos medir entre 0 y 1, y los reglamentos de comercialización de energía, por lo menos lo que tenemos en esta provincia y en la mayoría de los lugares, por lo menos en nuestro país, establecen un parámetro sobre el cual a partir de allí ya se lo considera pasible de multas. Entonces, cuando nosotros en nuestro suministro tenemos registros o la empresa distribuidora nos mide un factor de potencia por debajo de 0,95, nos aplica una multa económica. En cambio, si ese factor de potencia está entre 0,95 y 1, no nos aplica ningún tipo de penalidad. Y es más, en los reglamentos de suministro también el factor de potencia, fíjense, es tan grave que en los reglamentos de suministro se establece que si llegara a ser menor a 0,5, la empresa distribuidora de energía está facultada a interrumpir el servicio. Entonces, realmente es un tema que es importante y que el hecho de tener malos factores de potencia ocasiona y genera problemas bastante serios para quienes tienen que distribuir energía. Profe, ¿y eso a qué se debe? ¿A falta de infraestructura o qué? A ver, ¿cómo fue la pregunta?
Digo, a estas empresas que como que se condicionan a que no puedan seguir generando si están por debajo, ¿era del factor de 0,5? No, no, no. A ver, acá la cuestión es la siguiente. Vos pensá en esto. Estamos hablando de que vos tenés una empresa que genera y transporta energía. Entonces vos acondicionás tu red para transportar y generar cuál de todas estas potencias. ¿Cuál es cuál es la que se estaría generando y transportando y distribuyendo? De esas tres potencias que tenés ahí presentadas. ¿La reactiva era? No, La aparente. la aparente. Acuérdense, la semana pasada creo que hablamos con ustedes del ejemplo de la cerveza, ¿sí? ¿O no? Sí, profe. Hablamos, bueno, dimos ese ejemplo para ver, a ver, la empresa que genera energía y la empresa que transporta energía, lo que generan y transportan son potencias aparentes. Después, nosotros cuando consumimos, tomamos esa potencia aparente y parte de esa potencia la llevamos a potencia activa y parte a potencia reactiva. Entonces, ¿qué es lo que yo transformo en algo útil? La potencia activa. Si yo le tomo a la empresa distribuidora mucha potencia reactiva, estoy tomando una potencia que en realidad no la termino aprovechando. La utilizo para generar un campo magnético y una vez que lo generé lo devuelvo. Ese es el concepto que estuvimos analizando de la potencia reactiva. La potencia reactiva me sirve para generar el campo magnético. Una vez que lo generé, lo devuelvo al sistema. Entonces esa potencia es una potencia entretenida que se produce en el generador, va hasta la carga, generó el campo magnético y regresa al generador. Y así está oscilando en toda mi red. Es decir, me empieza a ocupar lugar en los conductores, es parte de lo que yo genero y que no lo estoy aprovechando, no lo estoy transformando en una potencia, en algo aprovechable. Entonces, los que producen y generan esa potencia reactiva, lo que las terminan determinando son los consumidores, los consumos. Entonces las empresas distribuidoras tratan de que por sus redes pase la mayor cantidad de potencia activa, que es la potencia que realmente después se mide y se factura, que es la que produce trabajo. Vos en tu boleta, cuando te cobra la distribuidora que tengas energía, la que te está cobrando es la potencia activa. Ninguna te cobra la potencia reactiva. La potencia reactiva a los pequeños usuarios no se la mide, o si bien se la mide, no se la puede estar penalizando. Pero a los grandes usuarios sí. A los grandes usuarios sí se la penaliza a través de esta medición, en donde si ese factor está por encima de 0,95 se le aplica una multa. Entonces, por eso es que los distribuidores y los generadores les interesa que los factores de potencia sean lo más próximos a 1. Ya sabemos que 1 no puede ser, porque si es 1, nuestro circuito entra en resonancia. Entonces nosotros no buscamos que en nuestros circuitos se produzcan estos efectos, pero sí que sean los más próximos a 1. Si son los más próximos a 1, ¿qué va a pasar? La potencia aparente va a ser prácticamente igual a la potencia activa. Entonces, toda la energía que yo generé la terminé transformando en algo útil, en algo aprovechable. ¿Está bien? Sí, profe. Disculpe, Josa. ¿se penaliza si es por debajo de 0,95, dijo? Sí, señor. Si es por debajo de 0,95 se penaliza. Si está por encima de 0,1, no. Entonces, dentro de los inconvenientes que genera tener un mal factor de potencia, es decir, un factor de potencia bajo, van a ser para el usuario un aumento de la intensidad de corriente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos tomando una gran cantidad de potencia reactiva que no produce trabajo, entonces va a haber una mayor circulación de corriente. Eso también implica que tenga mayor pérdida en mis conductores,
aumenten las caídas de tensión, se produzcan aumentos de temperaturas. Si genera temperatura, va a disminuir la vida útil del aislamiento. Y si el factor de potencia está por debajo de 0,95, quedó expuesto a una multa económica. La forma en que se calcula esta multa económica es multiplicando el valor en pesos de la energía consumida por 0,95 y dividiéndolo el factor de potencia medido. El factor de Profe, potencia perdón, medido, una consulta. sí. En el caso de que tengamos, esto lo llevo, no sé si para una casa o para una empresa. En el caso Sí, de para que una tengamos- casa, Diego, para una casa, recién yo te hice la salvedad. Regulatoriamente, todavía las distribuidoras, por más que lo puedan medir con los equipos electrónicos, no pueden cobrárselos al factor de penalizar, digamos. no lo pueden penalizar, no. Ahí, bueno, bueno, ahí le abro dos preguntas, perdón. En el caso entonces de una casa, o sea, el domicilio no se penaliza por un lado. O sea, que eso quiere decir que la sumatoria de toda esta potencia entretenida, porque me imagino que por la cantidad de habitantes, o sea, a ellos no les impacta, digamos, en su red, sí, Sí, impacta, claro que tal impacta. vez, No, sí, claro que impacta. Lo que pasa es que ahí, ¿qué hacemos, Diego? Ahí las distribuidoras, nosotros, operamos sobre nuestras redes corrigiendo el factor de potencia que nos están generando, ese mal factor de potencia que nos están generando los consumos residenciales. lo corrigen ellos, digamos, Sí. o sea que lo que hace el usuario El gran usuario lo está obligado a corrige. corregirlo porque si no lo multan. Entonces el gran usuario está obligado y lo corrige él al factor de potencia, su propio factor de potencia. En cambio, lo de los residenciales, como no están obligados, nosotros las distribuidoras lo que hacemos es corregirlos por bloques en nuestras redes. Está perfecto. Ahí me respondió, ahí me respondió esa pregunta. Y ahora con respecto a los motores, o sea, puede ser que en general un motor, al bajar el rendimiento, a tener problemas, el motor puede hacer que tengamos que tenga, aumente el factor de potencia, digamos. O sea, un Baja. motor de 10. ¿Baja? Para que vos tengas una referencia, Diego, ya después los vamos a mencionar cuando estudiemos motores. Un motor monofásico, el factor de potencia que tiene a plena carga, que es cuando tiene el factor de potencia más alto, un monofásico puede llegar con mucha suerte a 0,5. En vacío, posiblemente esté en 0,2, 0,3. Un monofásico. Un trifásico, a plena carga, puede llegar a 0,7, 0,08, con mucha suerte. Y en vacío puede estar en 0,5. Por eso yo te decía recién que dependiendo del grado de carga del motor, el factor de potencia va a variar. Va a depender de cómo es la carga que tenga. Entonces es un valor instantáneo, está variando de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que quede muy claro? Primero eso, que el factor de potencia, bueno, es un indicador de lo que veíamos. Segundo, es un valor instantáneo, varía permanentemente. Tercero, dependiendo de cómo son las cargas, ese factor de potencia va a tener un determinado valor. Es decir, que el factor de potencia, siempre el que lo genera, el mal factor de potencia, es el usuario, no es la distribuidora. La distribuidora, digamos, si lo puedo poner, es la perjudicada, la distribuidora o el generador o el transporte, son los perjudicados porque dependiendo de cómo vos consumas energía, vas a generar mal factores sobre las redes. Entonces, te obligan a que lo corrijas. Recién yo les decía, fíjense, factor de potencia medido. Pero por otro lado, les estoy diciendo que el factor de potencia varía de manera instantánea. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo se mide? Los equipos que miden factor de potencia, ¿qué es lo que hacen? Integran periodos de tiempo. Sacan promedios. Entonces, un equipo, para medir el factor de potencia, un medidor,
lo que hace es ir tomando un tiempo e integrando. Es decir, los tiempos de integración son de 15 minutos. Durante 15 minutos toma un factor de potencia promedio. Entonces, ese factor de potencia promedio que toma en esos 15 minutos lo guarda en memoria. El periodo siguiente de medición de 15 minutos vuelve a hacer lo mismo y lo compara con el anterior. Y siempre queda registrado en la memoria el peor periodo de 15 minutos. Es decir, que en ese periodo de medición de un mes, el factor de potencia medido va a ser el peor factor de potencia registrado en un periodo de 15 minutos de medición. ¿Se entendió? Sí, profe. Respecto a los distribuidores y generadores, los problemas que ocasiona un mal factor de potencia, bueno, tienen que ver con que hay una gran demanda de potencia reactiva, por lo tanto tiene que haber una sobreinversión en equipos de generación, en líneas de distribución, en la cual se va a estar transportando y generando energía que no se termina aprovechando o transformando en algo útil. Por lo tanto, eso obviamente que termina siendo un problema. Se van a producir caídas de tensión, van a aumentar las pérdidas, todo como consecuencia de las mayores corrientes que están circulando en nuestra red. Por lo tanto, como ustedes verán, no es técnicamente, no es conveniente que nosotros tengamos circulando en nuestras redes grandes cantidades de potencias de energías reactivas. Los elementos que inciden, bueno, son los que ya venimos charlando desde hace rato, respecto a qué es lo que genera este mal factor de potencia. Los motores, todo lo que tenga bobinas, eso genera un mal factor de potencia. La subutilización de los equipos, recién hablamos de un motor, cuando está en vacío, tiene un muy mal factor de potencia, que lo mejora con carga, es decir, lo ideal sería que nuestras máquinas estén trabajando a plena carga. Eso no termina pasando, pero lo que hacemos es no sobredimensionar a nuestras máquinas, dimensionarlas para las potencias que tienen que trabajar. De esa manera mejoramos a que tengan un buen rendimiento. Y obviamente el hecho de tener en mal estado o tener una condición de red no adecuada también va a terminar incidiendo en un mal factor de potencia. La forma en la cual nosotros lo corregimos al factor de potencia es sabiendo que toda la potencia esa que tenemos circulando reactiva es de tipo inductiva. Nosotros ya dijimos que si conectamos o agregamos cargas de tipos capacitivas, lo que hacemos es compensar y mejorar el factor de potencia. Entonces, lo que terminamos agregando en nuestras redes para compensar el factor de potencia son capacitores. ¿Y cómo actúa un capacitor? Bueno, un capacitor actúa como si fuese como una barrera, en donde la energía reactiva que es generada es absorbida por la carga, por ese motor, genera el campo magnético, y cuando esa carga la devuelve, nosotros lo que hacemos es intercalar un capacitor. De manera que esa potencia reactiva, en vez de volver hacia la fuente que la generó, es compensada por un capacitor. Y solamente volverá una parte, de manera que nosotros tenemos una corrección de ese factor de potencia. Entonces, en nuestros circuitos, lo que hacemos es agregar capacitores de manera que esa potencia reactiva se encuentre compensada. La forma en la cual nosotros conectamos en esos capacitores respecto a las cargas siempre es en paralelo. Miren, acá tienen un ejemplo que creo que es muy gráfico para ver realmente el problema y la importancia que tiene en una red tener un buen factor de potencia. Miren, acá tenemos una carga de 1000 vatios, en los dos casos. 1000 vatios la carga. Es decir, va a generar el mismo trabajo la misma carga. Pero en un caso tiene un factor de potencia de 0,96 y en otro de 0,25. Fíjense, con 0,96 esa carga toma de la red 4,5 amperes.
con 0,25 toma 17,4 amperes. Y las dos generan el mismo trabajo. Para el primer caso, yo con un generador de 1040 volt-ampere es suficiente para alimentar esa carga de 1000 vatios. En el segundo caso necesito un generador de 3400 volt-ampere para alimentar la misma carga. Entonces, fíjense la diferencia realmente importante, lo que me genera tener un mal factor de potencia en una red. Las formas en las cuales yo puedo compensar el factor de potencia con esos capacitores, básicamente son tres. Una es la centralizada, donde nosotros al inicio de la instalación conectamos un banco de capacitores, un capacitor, lo que haga falta. Es decir, nosotros tenemos acá el punto de medición y una vez que se mide, atrás de la medición se coloca el banco de capacitores. Y atrás estarán todas las cargas. Este tipo de instalación es quizás es la más económica porque tenemos centralizada toda la corrección del factor de potencia en un solo tablero. No voy a tener un recargo o una penalidad económica porque la corrección la voy a hacer acá, por lo tanto el medidor va a estar viendo ya el factor de potencia corregido. Siempre el factor de potencia corregido es aguas arriba, aguas abajo se mantendrá digamos, el mal factor de potencia. Se va a producir una descarga sobre las redes de la distribuidora, sobre las redes del usuario no va a pasar nada, va a seguir existiendo ese mal factor de potencia. Por lo tanto, no se van a reducir las pérdidas que yo tenga ni las caídas de tensión que tenga en mi propia instalación. En general, eso a veces no es demasiado problema porque las redes que tenemos dentro de las instalaciones internas en general están sobredimensionadas y no hay tanto problema por las caídas o el problema que tenemos que tener de un mal aprovechamiento de mi red. Otra forma es compensar de manera sectorial. Para empresas muy grandes, donde yo tenga unas cuantas naves industriales, puedo ir compensando por naves. Entonces acá ya sí, la mejora del factor de potencia también incide sobre parte de la instalación del usuario. No solo que va a mejorar respecto a lo que es la medición, a no tener penalidades, a mejorar las redes de la distribuidora porque le va a corregir el factor de potencia, sino que también mejora el factor de potencia en parte de la red del usuario y solamente la potencia reactiva queda circunscripta a la parte de la instalación donde es compensada. Desde los motores hasta el banco de capacitores. Desde los motores hasta el banco de capacitores. Y por último, la solución que técnicamente quizás o no es la más conveniente es corregir individualmente, es decir, en cada máquina realizar la compensación del factor de potencia. Si nosotros optamos por este método, es el método técnicamente más conveniente, pero económicamente es el más caro. Tenemos que prever y adoptar un tablero para compensar el factor de potencia en cada máquina. Entonces, ¿cuál es la más conveniente? Bueno, hay algunas que son más convenientes técnicamente, otras más económicamente. En realidad, en la mayoría de los casos, cuando nosotros vamos a la práctica, en general se utilizan algún método combinado. O bien un método centralizado, en instalaciones no demasiado importantes, o en instalaciones importantes algo combinado entre algo centralizado y algo individual, o algo por algún tipo de bloque de máquinas. Lo que sí es importante es que si nosotros tenemos máquinas muy grandes, de mucha potencia, en general siempre recurrimos a una compensación de tipo individual para ese tipo de máquinas. Cuando tenemos máquinas, en general, de potencias todas similares y no demasiado grandes, recurrimos a algún tipo de compensación centralizada. Esas compensaciones con esos bancos de capacitores que nosotros hablamos, también dependen si las cargas son constantes o son variables. Para eso recurrimos a dos tipos de bancos. Los bancos fijos, para cuando son cargas de tipo constantes, es decir, que no varían, entonces siempre
estoy inyectando la misma potencia reactiva. En cambio, si nosotros tenemos una carga muy variable, lo que hacemos es recurrir a un banco de tipo automático. Ese banco lo que hace es estar censando de manera permanente cuál es el factor de potencia y va agregando o quitando potencia reactiva para mantener un factor de potencia más o menos estable. Nosotros lo programamos para que se mantenga dentro de cierto valor y en función de eso este banco va conectando y desconectando capacitores para ir regulando el factor de potencia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Profe, en la facultad una vez me habían llevado ahí al banco a la sala, creo que es la entrada que da la sala, no sé si seguiré estando ahí, pero es la sala donde estaban el banco de capacitores. Y la facultad que tendría por sectorizado, digamos, y No, sería no. automático. Yo entiendo que tienen un banco centralizado, un banco automático, en donde en función de cómo es el consumo va conectando y desconectando potencia reactiva capacitiva. Entiendo que debe ser eso. Claro. Sí, Es me quizás, acuerdo Diego, es el método más utilizado, el hecho de utilizar un banco automático de manera centralizada. Claro, te ahorrás porque quedás como que mantenés un solo banco de capacitores, no dividís No, es que no y a pensé demanda, digamos. no pensé solamente, bueno, primero que ahí tenés un solo banco de capacitores, pero cada banco necesita todo su sistema de protección. Claro. Y queda el sistema a demanda, digamos, donde tenés más, bueno, listo, lo vas manejando, vas distribuyendo las cargas, digamos, mucho más. En la facultad nosotros, si bien no tenemos cargas inductivas como motores, pero tenemos toda la carga del sistema de iluminación. Los sistemas de iluminación modernos, bueno, no tienen el problema del factor de potencia, pero los viejos sí. Entonces, sí, usaban los tubos fluorescentes sobre todo. Tal cual. Sí. Bien, acá tienen un ejemplo de cálculo numérico. Es muy sencillo poder determinar cuál es la potencia reactiva capacitiva que hace falta agregar a una instalación para compensarlo, que va a depender de justamente de cuál es el factor de potencia inicial y cuál es el factor de potencia final que nosotros queremos llegar. En este ejemplo que tienen ahí planteado es un factor de potencia inicial de 0,8 y se lo quiere mejorar a 0,96. Entonces la forma de cálculo es determinando los ángulos que resultan de esos dos factores de potencia, calcular las tangentes, y una vez que calculamos las tangentes, multiplicar la diferencia de ellas por la potencia instalada de la instalación o de la máquina a la cual queremos corregir el factor de potencia. Y eso me va a dar los kVAR necesarios que tiene que tener mi banco para corregir el factor de potencia desde 1 inicial a 1 final. Con esa simple ecuación yo puedo determinar el factor de potencia, la cantidad de potencia reactiva capacitiva que tengo que inyectar a la carga para poder corregirlo. Profe, el coseno de phi sería el factor de potencia, digamos. Es sinónimo. Cuando hablamos de coseno de phi, hablamos de factor de potencia. Bien, gracias. Eso. Después, otros elementos que ustedes pueden tener, pueden utilizar para hacer algún tipo de corrección, son los datos que les dan los fabricantes de los capacitores o de los bancos de capacitores. Hay unos ábacos que se llaman nomogramas que dan información respecto a, también, esto se los da el fabricante y les dice, dependiendo de la potencia, que tienen que corregir y dependiendo de los factores de potencia inicial y final, cuánto es la carga o la potencia reactiva necesaria que tiene que tener el banco que ustedes vayan a instalar. En este nomograma, ustedes tienen dos partes. La de la derecha es lo que van a liberar de carga al corregir el factor de potencia, y lo de la izquierda es cuánto va a mejorar el factor de potencia. La utilización de esto es bastante simple. Tienen en este eje el factor de potencia inicial,
y después cada una de estas curvas representan los factores de potencia finales. Entonces fíjense, este caso que está ejemplificado en rojo es con un factor de potencia inicial de 0,8 y un factor de potencia final de 0,95. Entonces, si ustedes se van hacia la izquierda, fíjense, llegan a 0,8, van hasta la curva de 0,95 y se trasladan al eje donde se indican los kVAR de capacitores necesarios por cada kilowatt de carga. Entonces, en este caso, fíjense, da acá 0,43, 44. Entonces, hay que agregar 0,43, 0,44 kVAR por cada kilowatt de carga que ustedes tengan para compensar. Si es un motor o es una instalación. Cada uno de ellos va a tener una determinada potencia en kilovatios. Entonces lo multiplican por ese valor y le van a dar la cantidad de kVAR necesarios que tiene que tener el banco de capacitores. Y si van hacia la izquierda, les indica la cantidad de kVA liberados por cada kilowatt de carga. Entonces, esto es lo que liberan y esto es lo que mejora el factor de potencia. Esto es lo que le indican este tipo de gráficos. Hay otras tablas más simples, entregadas por los fabricantes, como son estas que tienen acá, donde tienen indicado el coseno de phi inicial y el coseno de phi final. Entonces, ustedes entran con el coseno de phi inicial y se van hasta el coseno de phi final. Entonces, el número que tienen acá adentro les indica la cantidad de potencia reactiva que tienen que colocar por cada kilowatt de potencia que quieren corregir. Acá la información es más reducida, solamente les dice cuánto es la potencia reactiva que van a tener que inyectar para corregir el factor de potencia desde ese inicial a uno final. No tienen información de cuánto es lo que van a liberar, digamos, de espacio en su instalación por hacer la corrección del factor de potencia. En definitiva, el factor de potencia es algo realmente muy importante porque tiene implicancias técnicas y económicas. Entonces yo les aseguro que el día de mañana en su vida laboral se van a chocar con este tema. En algún momento van a tener que hablar o van a tener que decidir sobre factor de potencia. Y como el factor de potencia tiene una implicancia económica, yo les aseguro que si alguna vez ustedes tienen que explicarle a alguien por qué pagan una multa por factor de potencia, es muy difícil de explicar. Siento que es algo tan sencillo de resolver. Entonces, es muy importante que lo conozcan y que lo entiendan. Porque, ya les digo, vamos a ver muchos temas en la materia, pero yo les aseguro que seguro que el día de mañana lo van a tener que utilizar, o van a tener que hablar, o entender, o resolver algo. Quizás es un tema muy sencillo, es bastante corto, pero les aseguro que el día de mañana, en algún momento, van a tener que manejar y tomar decisiones respecto a factores. ¿Preguntas? ¿Se Profe, entendió? consulta. Dime. Me quedé con la duda cuando usted dijo el tema de cuando arranca un motor con carga o sin carga, digamos. En el caso de un motor, si hacemos un arranque o un arranque suave, que se le dice... No. A ver, Diego, para que te paro ahí en seco. Te paro en seco porque veo hacia dónde va la pregunta, pero te me está yendo para otro lado, que no es lo que yo dije. Olvídate del tema del arranque. Lo que estamos hablando es cuando un motor funciona, ¿en vacío o en carga? Funciona. No estoy hablando de arranque. El arranque es un transitorio. El arranque es un transitorio. Y como transitorio lo vamos a estudiar en algún momento. Para esto no estamos hablando de ese momento transitorio. Estamos hablando de un momento de régimen de trabajo. El régimen de trabajo, o sea, el régimen de trabajo es en carga o a mitad de carga. No lo voy a tener un motor prendido sin carga. En vacío no tiene sentido. O sea, pero si yo lo voy a trabajar en vacío, es una condición de funcionamiento. Pero no estoy hablando de un transitorio como es el momento de arranque. Bien. Sí, me quedé con la duda de que el coseno de phi
sin carga es el peor caso, digamos, No, es en vacío. Estoy hablando en en vacío. vacío. Fíjate el tema del arranque. En vacío. ¿Se entiende lo que es la condición de carga de vacío? Ya lo hemos hablado. Es cuando yo no le conecto nada en el eje al motor. Está girando libremente. Claro, exactamente. Bien. Sí, sí, me quedé con esa idea de ahí, de que justo en ese momento tenemos el mayor valor del coseno de Figo, o sea, del factor de Sí, sí, sí. potencia, el más crítico, digamos, el peor de todos, digamos. Es cuando está en vacío, es el peor cuando está trabajando en vacío. Por eso Bien. la no subutilización de mis máquinas. Sea un motor, sea un transformador. Ahí está claro. Ahí me sacó esa duda que tenía, que la estaba Ok. confundiendo. Sí, por eso cuando me Gracias. empezaste a hablar del arranque, ya me imaginé para dónde ibas corriendo. Entonces por eso te frené. Sí, No vayamos. sí, no, porque seguramente después seguro me va a explicar el tema esto de los famosos motor inverter o eso que lo vamos a ver No, más no. adelante. Ya vamos a ver Pero después el tema de los arranques, de ese transitorio, qué método claro, usamos para controlar, pero ni vamos a hablar de factor de potencia, porque es un instante nomás. Es un instante. El periodo del transitorio del arranque, Diego, son entre 20 y 30 milisegundos, o sea que es un ciclo milisegundos. y medio. Ujú. Nada, Bien, gracias, profe. por nada. Chicos, No, no, no está sucio. Profe, ¿algún libro para ampliar este tema? Porque en el Atlante San Miguel está muy breve explicado, casi nada. si consiguieron lo mismo, Luana, no da para mucho este tema. Si el apunte que yo les dije del ingeniero Bianchi, de la parte de máquinas, ahí está este tema. Y también pueden buscar ampliar este tema en catálogos de fabricantes de capacitores. Un ejemplo, es Leiden es una de las más conocidas. Hay otra más, ahora no me la acuerdo. Pero bueno, si no llegan a conseguir, me avisan, yo tengo por ahí algún catálogo, lo escaneo, que tiene todo un resumen de todo, está bastante interesante. Me hacen acordar el fin de semana, que es generalmente cuando tengo un poquito más de tiempo, se los escaneo y se los cargo en Dropbox para que lo tengan. Está bastante lindo porque tiene un desarrollito teórico y demás. Háganme acordar y se los cargo. Van a poder leer algo más de esto. Es más, creo que Y hay algún profe, ejercicio o algún ejemplo. esta clase también si puede también subirla para el Sí, fin de, así podemos repasarla. ningún problema. Lo hago si puedo esta noche, si no mañana se las estoy cargando. ¿Eh? Buenísimo, profe, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias igualmente. Chicos, no sé si queda algo más, si no me despido, me quedo un ratito más con alguno de sus compañeros, hubo uno de sus compañeros que necesitaba hablar conmigo, así que me quedo con él. Al resto los despido, los veo si Dios quiere. ¡Ah! Paren, no se me vayan. Somos 50, somos un poquito menos que hace un rato, así que aprovechemos de los que se fueron a la fecha. Hay algunos que se fueron, o sea que si se fueron, después van a quedar condicionados a lo que decidamos nosotros. Aprovechemos que somos menos. Les cargo el power también, les cargo el power de esta clase y la que viene. La votación por Telegram ganó, ¿cómo ganó? Ganó el 51% el primero. Bueno, también hay otra voz ahí que está en desconformidad, esa voz que está ahí protestando. ¿Lo hacemos el primero entonces? Sí, profe. Sí, profe, ahí eso ganó la encuesta. Listo. El primero de junio hacemos el parcial. La clase que viene, entonces, si hay alguna duda, la charlamos. De lo que Y los temas, profe, sería hasta dónde. hasta acá. ¿Hasta acá? Hasta acá. Hasta acá. Hasta factor de potencia. Hasta factor de potencia.
Gente, que tengan... Sí, profe, entonces, el 1 del 6, perdón, a las 21 horas, al horario de clase. Por supuesto, a las 21 nos Perfecto. vamos a juntar y el parcial va a empezar 10 minutos más tarde. Muchas gracias, profe. Ya no lo hice, así que no les puedo decir el tiempo de duración. 30 a 40 minutos. Pero bueno, ya cuando lo arme después les soy un poco más preciso. A través del UV, con una cámara del celular, acá, para que yo vea el tele y vea el ámbito de trabajo. No me importa la cámara de la compu, sí la del celular. 1 metro. Sí. Ah, bien. O sea, usted necesita ver de atrás, digamos, la cámara, todo el área de trabajo, digamos. No sé si todo el área, Diego, pero por lo menos verte de refilón a vos y el monitor. ¿Y qué es lo que hay acá? Bien. Nada más. Es como para darle algo de seriedad al examen. Algo de seriedad. Algo de seriedad. Miren, el otro día en un examen final, voy a poner la grabación.